Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Yo estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Espero que esté muy bien, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale, corazón? Ten mucho cuidado también, mi sacerdote, mi sacerdotisa. En los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si le interesa lo que es una lectura personal, simplemente en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, ¿vale, cariño? Entonces ten mucho cuidado, Virgo. Empezamos, corazón. Me dicen: caos y conflicto. Empezamos bien, cariño. ¿Qué está pasando, mi querido Virgo? El número 33 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Vale. Yo lo que siento, Virgo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, es como si me dijera Richard: ¿cuándo se va a acabar todo esto? ¿Cuándo esta persona va a entender? ¿Cuándo de repente ese martirio, ese problema que tú estás teniendo con la familia, trabajo, proyecto, etcétera, etcétera? Tú lo único que quieres, Virgo, corazón, es vivir en paz. Tú lo único que quieres es volver a empezar otra vez. Pero no sé por qué siento, cariño, que el del problema no eres tú, son ellos, corazón, son ellos. Vamos a suponer que tú de repente has cometido un error, pero parece como si, yo no sé, cariño, como si tú hubieras destruido lo que es la humanidad. Te sentencian, Virgo, te sentencian. A la mínima que tú cometas lo que es un error, como si ellos fueran santos o santas, corazón, te sentencian. Mi querido Virgo, puede ser pareja, puede ser de repente en el trabajo, proyecto, cualquier persona. Como que el problema eres tú, Virgo. Ellos no, ellos son santos, ¿vale? Ellos jamás van a cometer lo que es un error. Cariño, por Dios, nadie es santo de devoción, ni yo. Ni yo soy santo, pero veo que ellos te complican la vida. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir, cariño. Vamos a ver. El otro mensaje también que te puedo decir, mi querido Virgo. Mira, te voy a enseñar. Ahora saco lo que es la carta guía. Tú fíjate muy bien en esta carta. Si tú te das cuenta, este animalito es una cebra, pero este animalito, corazón, es como si estuviera con otra capa, como si fuera un cordero, un lobo disfrazado de cordero, ¿vale? Entonces, yo siento, Virgo, que tú me dices: Richard, estoy cansado, estoy cansada de fingir. Estoy cansado, estoy cansada posiblemente de hacerme el chiquito o la chiquita con él o con ella. Quizá de repente por llevar la paz. Quizá de repente, cariño, porque no quieres más problemas. Como que tú estás cambiando tu esencia. Pero yo veo, mi querido Virgo, que a pesar que tú de repente estás renunciando a algo de ti, veo que ellos no valoran, cariño. No valoran, Virgo. Richard, yo le he dicho que voy a cambiar. Ya no voy de fiesta, ya no quedo con mis amigos, ya no me encuentro con la familia. Inclusive estoy trabajando más, estoy de casa al trabajo, del trabajo a casa. Estoy prácticamente, yo que sé, dedicándome al 100%, al 200% en esta persona, en la familia, en el trabajo. Pero ellos, cariño, es como si no hubiera habido lo que es un cambio. Y siento que tú ya no puedes con esta carga, mi querido Virgo. Tú quieres soltar esto. Tú me dices: Richard, ya estoy cansado y cansada. Yo siempre digo algo, corazón. Hagas bien o hagas mal, siempre te van a criticar, Virgo. Siempre te van a criticar, corazón. Yo lo que te recomiendo, Virgo, vamos a suponer que tú has cometido lo que es un error. Tú habla con esta persona, tú dile que ya no vas a volver a cometer ese error, pero no cambies tu esencia, Virgo. No cambies tu esencia, porque entonces vas a estar prácticamente inconforme contigo mismo. No cambies tu esencia. Richard, lo hago para que confíe en mí. Pero como te soy sincero, cómo me gustaría salir un día de fin de semana con los amigos. Cómo me gustaría de repente quedar con la familia. Con esto no te digo, Virgo, que te vayas, yo que sé,
en plan bala perdida, no. Tienes que respetar a la familia, tienes que respetar a tus hijos, tienes que respetar a tu entorno. Pero tampoco desconectes al 100%, porque al final, ¿sabes qué va a pasar, Virgo? Toda esa represión que tú tienes ahí, aunque sea pequeñito, va a empezar a engrandar más. Es como un globo, cariño, y al final vas a reventar. Vas a reventar, Virgo. Tú tienes que ser tú mismo, ¿vale? Sin hacer daño a los demás. Porque yo siento que hay una persona como que te quiere cambiar. Hay una persona como que quiere manipular o está manipulando ya en base a lo que tú has hecho algo, ¿vale? Vamos a continuar. Carta guía, carta consejo. El mundo. Te sale lo que es el mundo, Virgo. La carta del mundo me dice en corazón, la suerte te acompaña. Es importante cerrar este ciclo ya. Es importante que tú hables con él o con ella y expreses todo lo que sientes, todo lo que piensas, ¿vale? Para muchos de vosotros también, mi querido Virgo, si tú de repente en estos momentos me dices, Richard, esta situación en la cual yo me encuentro mal, no está vinculado con la familia, con la pareja. Lo que pasa es, Richard, que trabajo tanto y no obtengo beneficio, no tengo aumento. ¿Será que mi vida siempre va a ser así? Cariño, como te ha salido lo que es la carta del mundo, y la carta del mundo es tu signo, es Virgo, me dicen. Virgo tiene el poder en sus manos. Si tú de repente ves que en una situación no te valoran, si tú de repente ves que ya no hay avances en un proyecto, en un trabajo, pues simplemente, Virgo, ha llegado la hora que tú cierres ese ciclo y empieces algo nuevo en tu vida. No te quedes estancado o estancada, corazón. Tienes que buscar tu camino, me están diciendo. La suerte va a estar a tu favor, pero tú tienes que dar los primeros pasos. Vamos a suponer, Virgo, que tú eres de la energía que dice, quiero hacer un proyecto, voy a abrir lo que es un restaurante, voy a empezar de repente a estudiar, etcétera, etcétera. Estás entusiasmado, entusiasmada. Pero luego de una semana, luego de 2 semanas dices, ay, ¿y si no sale bien? Ay, mejor no lo hago. Ay, qué pereza. Yo creo que el otro mes va a ser la fecha ideal. Cariño, vienes retrasando las cosas. Si tú no das el primer paso, ¿cómo crees que vas a llegar a la meta, corazón? Bueno, Richard, el tiempo espera. El tiempo no espera, cariño. Mientras tú tengas fuerzas, mientras tú tengas ese dinero, hazlo. Hazlo. Porque, ¿en qué edad quieres hacerlo? Bueno, Richard, cuando cumpla 80. Cariño, si llegarás a 80, ¿qué te garantiza a ti que vas a llegar a 80? A nadie nos garantiza que vamos a llegar a 80. Tú tienes que hacer lo que en estos momentos te dicte tu corazón, mi querido Virgo. Tienes que hacer esto, ¿vale, corazón? No te limites, no te pongas barrera, suelta tus miedos, suelta tus inseguridades, libérate de aquellas personas que no creen en ti. Es esto. Muchos de vosotros posiblemente, Virgo, están lidiando con otro Virgo, me dicen. Libra, otra vez Libra, Leo otra vez, corazón, Géminis, ya está. Cariño, por Dios, te sigue Libra y te sigue Leo, cariño. Vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales, ¿vale? Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Iniciales. La letra C y la letra T. La letra E. La letra T. Uno más. La letra I. Richard, uno más, que salga Pepe Lucho. A ver, cariño. La letra F. Salió el Kevin. Salió el Kevin, mi querido Virgo. Ya está. Richard, ¿por qué el Kevin? Si ves mi canal, ya sabes por qué. Ya sabes por qué. Muy bien. Voy a ser bueno, ¿vale? Voy a ser bueno porque las lecturas bonus son muy espirituales. Voy a ser bueno. En las lecturas generales, sí, cariño. Nos soltamos, ¿vale? Antes de esto, mi querido Virgo, quiero saber qué arcángel te acompaña esta semana. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. ¿Qué arcángel te acompaña esta semana? ¿Qué arcángel te acompaña esta semana, mi querido Virgo? Me dice, el arcángel Samuel. La paz. La paz llega cuando nos acordamos de que solo el amor es real, cariño. Entonces, mi querido Virgo, cuando te dice amor real,
No todo tiene que ser amor para la otra persona. Amor propio, Virgo. Amor propio. Como yo siempre digo, mi sacerdote, mi sacerdotisa, la felicidad es una decisión. Mientras que tú estás sufriendo por Pepe Lucho, por la Lupe, corazón, estoy seguro que si tú dices, Richard, desde hoy me voy a querer a mí mismo. Estoy seguro que van a empezar a llegar personas que van a querer caminar contigo, que van a querer tener lo que es una historia real. ¿Tú has escuchado esa música que dice, puedo sembrar flores, cariño? Es un artista, si no me equivoco, estadounidense. Puedo sembrar flores, puedo irme de compra yo sola, solo. Pues eso, cariño. ¿Por qué estás sufriendo por una persona cuando tú prácticamente puedes hacer las cosas solas o solo? Richard, pero es que mi familia me ha dicho que me tengo que casar. Cariño, el que tú estés con una persona no garantiza de que tú envejezcas con él o con ella. A veces las relaciones se separan comenzando al año, a 2 años, 3 años, 4 años, que si dura perfecto, pero lo importante, Virgo, es que tú tengas el amor propio. Cariño, nacimos solos y nos vamos a ir solos al otro mundo. ¿Tú qué crees? No, Richard, como Romeo y Julieta, los dos enterraditos. No, cariño, la otra persona va a decir, bueno, te llorará un par de años o un mes quizás, y luego se buscará a otra persona, mi querido Virgo. Entonces, lo importante, mi querido Virgo, es tu amor propio. Amor propio, me están diciendo, ¿vale? Tú quieres que te lleguen las cosas buenas a tu vida. Tienes que empezar a tener amor propio. Y esto, Virgo, es de cajón, porque yo siempre cuando hago mis lecturas, mi super chat, me preguntan, ¿Richard volverá Pepe Lucho? ¿Richard volverá el Kevin? ¿Richard volverá la Lupe? Y las cartas me dicen no, a otros dicen sí, etcétera, etcétera. Y mucha gente al final yo le digo, amor propio, ámate primero tú, recupera tu poder, recupera tu seguridad. Y ellos con el tiempo van recuperando su poder, su seguridad. Y luego me escriben y me dicen, Richard, me ha buscado Richard, pero yo ya no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque ahora tú tienes inseguridad. Esa necesidad de estar con ese chico, con esa chica, corazón, es inseguridad, es sentimiento de apego. Porque tú piensas que a lo mejor si no estás acompañado o acompañada, tu vida va a ser una desgracia o que simplemente te va a pasar algo. Tienes que aprender a vivir solo y sola también. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Virgo, vamos a canalizar, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Me dicen, Virgo, que estás escuchando como susurros o te llega de repente, yo que sé, recuerdos o escuchas voces también. ¿Por qué no? No estás loco ni loca, ¿vale? No, eso es algo espiritual. No sé qué tiene que ver para ti una esquina, me dicen. En esa esquina, o tú has escuchado en una esquina algo, o en una esquina hay algo que te recuerda a una persona. En esa esquina, me dicen. Me hablan de un cuadro, me hablan también que, ¿sabe qué me dicen? Es muy curioso porque la expresión es muy, muy latina, pero tómelo de una forma general, ¿vale? Me dicen, la plata está en ese cuadro. No sé qué tiene que ver, cariño, a lo mejor tienes un Picasso en casa. A lo mejor tienes un cuadro que vale mucho, corazón, me dice. La plata está en ese cuadro, me están diciendo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. O a lo mejor, yo qué sé, tu pareja, tú o tu madre siempre acostumbraba a guardar algo detrás del cuadro. Detrás de un cuadro, cariño. Puede ser que tengas, yo qué sé, un cofrecito o algo. Me dice, la plata está detrás de ese cuadro o está en ese cuadro. ¿Vale, cariño? Tú solamente toma lo que es tuyo. Es muy curioso porque la plata, lo decimos mucho en Perú. Aquí en España no he escuchado plata, no, dinero, pero no, o euros dicen, ¿no? Pero la plata no sé, a lo mejor puede ser que también en España lo digan esta expresión. Me lo dicen si alguien me está viendo de España, por favor, me lo dicen, ¿vale? Vamos a continuar, cariño. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios y el Universo me ayude. En primer lugar, mi querido Virgo,
¿con quién has estado riendo mucho en estos días? Porque estoy viendo esa energía que te pones a reír, inclusive te ponías la mano en la boca porque te has estado riendo pero a carcajadas. Puede ser pareja, puede ser hijo, puede ser algo que ha pasado lo que es en tu vida, pero me gusta esa energía, Virgo. Me gusta que estés sonriendo, me gusta que estés contento, contenta. Me encanta, ¿vale? O puede ser, cariño, que de aquí a unos días, a una semana, va a pasar algo en la cual tú vas a estar sonriendo, sonriendo, sonriendo. Y esto me encanta, Virgo, porque la sonrisa es vida, es juventud, corazón. Vamos a ver, cariño, qué más me quieren decir. Estoy viendo, mi querido Virgo, es como si hubiera la imagen de agua y veo que la luna empieza como a sumergirse en esa agua. Y veo gotas, cariño, veo gotas. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros posiblemente tu intuición te quiere decir algo, o tú de repente has tenido lo que es un sueño revelador y posiblemente esta situación te ha puesto un poco nervioso, nerviosa. El otro mensaje también, Virgo, es como si tú me dijeras, Richard, ellos piensan que yo no me doy cuenta de lo que está pasando en estos momentos. Puede ser que a lo mejor ellos creen, cariño, que tú eres una persona ilusa, iluso, que no te das cuenta de la situación. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Lo que te da tristeza a ti, posiblemente es que ellos, a lo mejor de repente para ti son personas muy importantes, o que simplemente ellos creen de que tú pues eres una persona que no eres inteligente o que simplemente pues no te das cuenta de la situación. Algo te está diciendo tu intuición o algo te has enterado tú o algo has visto tú. Tú me dices, Richard, ellos actúan como si no pasara nada. Son cariñosos contigo, son cariñosas, posiblemente siguen hablando de los planes, etcétera, etcétera. O tú de repente tu intuición te dice, cariño, que este chico o esta chica finge ser tu amigo o tu amiga, o finge de repente venir con una energía positiva, pero de buenos o de buenas no tienen nada. No sé qué tiene que ver para ti, Virgo, el número 7. El número 7, tú solamente toma lo que es tuyo o la fecha 7. Estoy viendo la imagen, Virgo, de unas criaturas que utilizan posiblemente una camiseta o una ropa que tiene rayas. Puede ser el recuerdo quizás de repente de tu familia, de tu entorno, pero camisetas con rayas. Rayas, cariño. El otro mensaje, Virgo. Te veo, mi querido Virgo, que estás en una habitación o en tu casa. Estás como sentada, pero estás en una esquina. Y te veo que estás como la mirada lo tienes como mirando lo que es al suelo. Te notas como un poco cansado, cansada o fracasada, ¿vale? Fracasado. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, es como que no quieres que te vean posiblemente en esta situación. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que tú te has llevado lo que es una decepción. Y posiblemente, cariño, por mantener la fiesta en paz, tú pues no hablas de esto. No lo reclamas a ellos. Puede ser pareja, puede ser hijo, puede ser familia. Es como que te guardas ese dolor o esa tristeza. El otro mensaje también, mi querido Virgo, estoy viendo que hay una paloma que te observa. Veo que esta paloma, cariño, pero es muy curioso porque yo veo esa imagen de esa paloma, pero también me viene lo que es una imagen de una persona que te empieza como a peinar. Veo tu cabello muy largo, puede ser de repente lo que es un recuerdo de tu infancia, o tú de repente puede ser que estás peinando a tu criatura, pero te viene el recuerdo. Esa paloma yo lo represento que puede ser un familiar. ¿Qué tiene que ver para ti alguien con la letra F? Fabiana, Faustina, Fabiana, Faustina, algo con la letra F. F, ¿vale? Noto, mi querido Virgo, que muchas veces tú
estás peinando, estás arreglando el cabello de una persona, de un hijo, de una hija, etcétera, etcétera. Y siempre cuando estás en esa faceta, como que te viene el recuerdo de una situación. Te viene el recuerdo. O tú recuerdas cuando posiblemente una persona te atendía de esta manera, mi querido Virgo, ¿vale? Es muy curioso porque me están hablando de una escena muy familiar. Una escena que puede estar relacionado con tu madre, con tu padre también, ¿por qué no? O un abuelo, una abuela, una persona que te atendía mucho, ¿vale? Me dice Richard, desde que esta energía se fue, como que tu mundo no ha sido lo mismo. Por eso que te veo en una esquina, que estás de repente arrodillada, sentada, mirando lo que es al suelo, como que te sientes un poco derrotado, derrotada. Recuerdas mucho a una energía, Virgo. Recuerdas mucho. ¿Qué tiene que ver para ti, Eduardo? Tú solamente toma lo que es tuyo. Eduardo, David, me dice. Vamos a continuar, mi querido Virgo. Dime, Virgo, si tú últimamente te noto como un poco nervioso, nerviosa cada vez que sales posiblemente a caminar a la calle, o cuando tú estás solo o sola, lo que es en casa, te noto un poco nervioso, nerviosa. ¿Te gustaría saber qué tipo de energía es? Te debo un video de Los Ángeles, ya te lo voy a hacer, ¿vale, cariño? No te preocupes que ya te lo voy a hacer. Estás un poco nervioso, nerviosa, no sabes qué es. Dime si tú... Te voy a dar una de las señales para poder descifrar si es una energía buena o mala. Dime si cuando te pasa esto tú sientes zumbidos en el oído. Si tú sientes zumbidos en el oído y tú me dices, Richard, ya me he chequeado porque yo pensaba que tenía un problema de los tímpanos y me dicen que todo está bien. Cuando tú sientes un zumbido en el oído, cariño, y lo que es en la parte de la salud, todo marcha bien, tenlo por seguro que es una energía, ¿vale? Un ser de luz, un ángel o una energía que está. Y si tú de repente esos zumbidos los sientes también con escalofrío o te da un poco de miedo, un poco de temor, es una energía negativa. Si tú de repente me dices, Richard, no, simplemente se me escarapela el cuerpo, pero yo estoy tranquila, yo estoy tranquilo, quiere decir que puede ser un ángel o un arcángel. Ya te lo he dicho qué tipo de olor. Si el olor es olor a azufre, a podrido, pues es una energía negativa. Si el olor es olor a chocolate, a menta, es un ángel de la guarda. Si es a naturaleza, a flores, es un arcángel, ¿vale? Ya te voy a dar lo que es un video, lo voy a preparar, pero siento que muchos de vosotros me dicen, Richard, últimamente cuando yo salgo de casa o cuando tú estás en casa o cuando sientes esa percepción como que hay una energía por ahí, recibes señales. Dime qué tipo de señales recibes y es verdad que me cuesta responder a todos, pero estaré respondiendo a los afortunados o afortunadas. Muy bien, vamos a continuar. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, Virgo, qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. Virgo, 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 Virgo. Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver, corazón. Tenemos lo que es la carta del Caballero de Oros, la carta también de la Reina de Espadas, la carta del Mundo, que es Virgo, y la carta del Diablo. Muy bien. Yo lo que siento, Virgo, siento que hay una persona que se pone en contacto contigo, o se ha puesto en contacto contigo. Este contacto, este acercamiento, no es de una forma directa, no. ¿Por qué? Porque tenemos dos cartas que nos hablan de la distancia y cartas lentas. Entonces, yo lo que siento que esta persona se va a poner en contacto, va a ser a través de una llamada telefónica, puede ser también de repente mensaje de texto, o a lo mejor de una forma indirecta, cariño, te pone un corazoncito en la foto que tú cuelgas, o un comentario. Pero existe una persona, cariño, que necesita volver otra vez lo que es a tu vida. Necesita, te extraña, te desea mucho. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del mundo y la carta del diablo. Me dicen, existe una persona que te está deseando, existe una persona que te está pensando,
pero en estos momentos vosotros están separados, contacto cero, distancia, o simplemente las circunstancias no apremian para que vosotros dos puedan coincidir. Pero sin embargo va a empezar a dar señales, me dicen, señales de contacto, de comunicación. Esta persona va a empezar a decir, hey Virgo, aquí estoy yo y necesito tenerte otra vez en mi vida. Es esto. No van a coincidir directamente, ¿vale? No. Te mentiría si me dices, Richard, ¿será que viene a mi casa? ¿Será que nos vamos a ver? No. No. El otro punto, si vosotros coinciden, esta persona no te lo va a decir directamente. Vamos a suponer que vosotros están caminando y coinciden, cariño. Hay 2 metros, 3 metros de distancia. Perdón. Yo siento, Virgo, que esta persona posiblemente lo único que va a hacer es mirarte. Te va a quedar mirando, vosotros también lo van a mirar, va a haber como una conexión. Puede ser que inclusive te sonría. Va a haber gestos, algo te va a decir que esta persona siente algo por ti, pero no te lo dice directamente. Entonces tú te preguntas, Richard, ¿por qué esta persona me mira? ¿Por qué esta persona me sonríe? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hay entre nosotros? ¿Esta persona siente algo? Sí. Esta persona siente algo. Esta persona quiere decirte algo, pero a lo mejor no se siente preparado todavía, cariño. Puede ser que sea muy tímido, muy tímida o no se siente preparado, pero esta persona siente algo por ti, mi querido Virgo, ¿vale? Simplemente que no se siente preparado. Veo que la pasión, veo que el deseo le sigue a vosotros, ¿vale? Le sigue mucho el deseo entre ustedes dos, cariño. Es muy curioso porque justo cuando te decía esto, mi relojito se ha levantado. Yo tengo un reloj del tiempo. Se ha levantado, cariño. Es muy curioso. Lo he visto y me he quedado... ¿Por qué ha pasado esto? Este relojito yo lo tengo así y este relojito se ha levantado, cariño. No entiendo por qué. Yo creo que a lo mejor hay un ser de luz que quiere decirte algo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Si quieren decir algo a Virgo, algún familiar, algún ser de luz, ahora es su momento. Lo voy a hacer a través de las cartas y también a través de lo que vosotros me quieren hacer llegar. Es cierto que cuesta, porque se escucha como una radio que empiezas a sintonizar. Esos radios analógicos que tú vas buscando el dial y ya... Así se escucha, cariño. El mensaje nunca es claro. Al menos a mí me pasa esto. Vamos a ver. Uy, están aquí. Se me ha escarapelado el cuerpo. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. ¿Qué mensaje quieres entregar a Virgo? ¿Qué mensaje quieres entregar a Virgo? Me dicen, Virgo, que últimamente estás teniendo muchos dolores en el pecho, ¿vale? Te recomiendo que vayas al médico. Te recomiendan que vayas al médico. Para muchos de vosotros puede ser desde un simple estrés. No sé qué tiene que ver. ¿Has tenido esa experiencia de una persona que te pide agua y que ya a lo mejor de repente lo último que te dijo, dame agua, y esta persona se fue de esta tierra porque he escuchado que decían agua? O posiblemente, mi querido Virgo, tienes que estar muy atento, muy atenta si te vas a la playa, algún río. Tienes que estar atento, ¿vale? Con esto no te digo, Virgo, de que no te metas al mar, sí, pero me han dicho agua. Entonces yo solamente lo relaciono. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver para ti unas zapatillas? Unas zapatillas que son blancas con cordones, pero que tiene lo que es en la suela como si fuera un hilo de color azul o negro, cariño, como el detalle, ¿no? El detalle. Me dicen Luis. ¿Qué tiene que ver Luis para ti, cariño? Ellos saben que están... Ha tosido. Ha tosido alguien. Dime si algún hijo o una hija que utiliza zapatilla últimamente está tosiendo mucho. O una persona que utiliza zapatilla. ¿Por qué no me deja hablar conmigo o no habla conmigo? Me dicen.
Me dice, no sé por qué me dicen, o me dicen no es mala madre o es mala madre. Yo lo quiero. Vamos a continuar. A ver, la carta del sol, cariño. Vale. Está representado con una persona que está en la distancia, quiere entregar a una persona que está en la distancia. Posiblemente el mensaje tienes que entregarlo tú. Me dicen, con la carta del sol, me están hablando mucho de los hijos, Virgo. Mucho de los hijos, ¿vale? Puede ser que la energía que yo estoy sintiendo aquí puede ser un padre, una madre, un abuelo, una abuela. Pero mucho de los hijos. El sol. Vamos a ver qué más me dicen. La carta de la justicia también. ¿No será, mi querido Virgo, que a lo mejor de repente tus hijos actualmente, o puede ser que vosotros como hermanos, están teniendo algún tipo de problema legal? Legal, puede ser herencia, puede ser trámite legal, o de repente esta energía me dice, ¿cómo es posible que vosotros hayan llegado hasta este punto? Dile que se pidan perdón, me están diciendo, ¿vale? Soy yo, me dicen, soy yo. Es como si me estuvieran hablando de que o tus hijos posiblemente han tenido una discusión, están en denuncias, o entre hermanos están en denuncias, o con un amigo de la familia, pero porque me sale la justicia y la carta del sol. Me sale aquí. Vamos a ver, que hablen por las energías, por favor. Habla por la energía, por favor. Una ventana, Virgo. En tu casa hay una ventana. En esa ventana, mi querido Virgo, a veces tú has visto algo, como que puede ser que me diga Richard, encontré agua, o encontraste de repente, yo que sé, se juntan mucho los bichos, hormigas, insectos en esa ventana. El número 1, no sé qué tiene que ver el número 1. Busca lo que es en numerología o relaciona con tu vida. Me dice, yo siempre lo busco en esa ventana. Es como que tú de repente a veces te quedas mirando la ventana, mi querido Virgo, y ves algo que te recuerda. A lo mejor estás viendo muchas aves también. Puede ser que tú me digas, Richard, siento la energía de esta persona y cada vez que yo salgo a la ventana o me asomo por la ventana o por la ventana, cariño, aparece un ave, una paloma, un pájaro, lo que sea, ¿vale? Aparece. Vamos a ver, que sigan hablando, por favor. Que Dios Universo me ayude. Estoy viendo una persona que tiene un problema o tuvo un problema en los pies o en la pierna. En la pierna. No sé por qué, yo no soy doctor, no sé por qué tiene que ver algo con el azúcar. Con el azúcar, con la diabetes, cariño. Una persona que tuvo problemas en las piernas. ¿Qué mensaje me quieren dar vosotros que han tenido un problemas en las piernas, por favor? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es que la imagen que he visto es como una sacerdotisa, como la Virgen María. Dime si tú tienes un altar en casa. ¿Alguno de vosotros inclusive tienen a la Santa Muerte en casa? La imagen de la Santa Muerte. Es como una tradición, como una fe, ¿no? Mi linda gente de México creo que creen mucho lo que es en esto. Yo no sé cómo funciona. Perdonen si a lo mejor de repente digo una barbaridad, pero yo no sé cómo funciona. ¿Vale, México? Tú sabes que yo te quiero mucho, mis mexicanos y mexicana. Pero es como que muchos de vosotros posiblemente tienen la imagen de la Santa Muerte o de repente tienen la imagen de la Virgen también. Y veo, Virgo, dos alas que como que te quieren entregar algo, cariño. Hay un vestido muy bonito, un traje muy bonito que tú tienes, posiblemente el recuerdo de estas personas. La energía está ahí. La energía está ahí, Virgo, la energía está ahí. Vamos a ver qué más me dicen. Esta carta. Es como que también
Es como que a estas energías le hace ilusión que tú de repente te cases, que un hijo o una hija se case, o vosotros de repente tienen un compromiso, a lo mejor lo que ellos quieren de que ustedes estén en un compromiso familiar, cariño. Porque aquí me sale la carta del 2 de Pentáculos. Mira, ¿sabes qué siento, Virgo? Siento que tú tienes que perdonar a alguien, corazón, o simplemente hay una energía que puede ser padres, abuelos, abuelas, puede ser que inclusive no tenga lo que es, no sé por qué siento que no tienen, muchos de vosotros, no hay un parentesco directo. A lo mejor es tu suegra, tu suegro que quiere que tú te amistes o tengas buena armonía con su hijo, con su hija. Me dicen, ellos ya me han visto. Ellos ya me han visto, me dicen. Me dicen, dile que no se asusten, corazón. Virgo, tú lo has sentido su presencia de ellos, ¿no? A lo mejor yo que sé, me dice Richard, he visto pasar una sombra, o lo he soñado, o yo qué sé, pero me dice, ellos ya me han visto, dile corazón que no tengan miedo. Inclusive siento, Virgo, que tú lo has visto de espalda, o el cabello, me dicen. Lo único que quiero es que tengan respeto. Es que es muy difícil, está muy bajo la energía ahora. Por favor, dime la última frase. Vale. Mi querido Virgo, dime si tú te has topado con una serpiente o simplemente puede ser que tú has tenido un sueño o una imagen de unos ojos que brillan, que parecen serpiente. Ay, por Dios, me tocaron en la cabeza. Lo he sentido clarito que me ha tocado en la cabeza. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Entonces, mi querido Virgo, si en tu casa ha entrado algún tipo de anfibio, sapos, culebras, que tengan los ojos como de reptiles, te recomiendo, corazón, que no lo mates. Busca una persona cómo sacar este animal y déjalo lo que es al aire libre, cariño. Porque recuerda la palabra, todo es libre albedrío. Si tú matas a ese animal, estás autorizando para que el mal te llegue. Me dice, tengo tantas cosas que decir, pero entiendo que el tiempo se te agota. Es que le escucho solo como si sintonizara. Vale, Virgo. Por eso que desde un principio, mira que no me acordaba, te juro que no me acordaba. Por eso que desde un principio se alía la imagen de un personaje que te empieza a cuidar el cabello, te empezaba a peinar, a lavar el cabello, o tú de repente sientes que una persona como que te toca el cabello. Y eso es lo que yo he sentido justo cuando he visto esos ojos que brillaban. Mi querido Virgo, siento que muchos de vosotros tienen que perdonarse, siento que muchos de vosotros tienen que cuidarse también. Dejen de estar enojados o enojadas con el hermano, con la hermana, con la familia, con tu pareja, porque siento que la energía de ellos no quieren que vosotros continúen así, quieren que ustedes se amisten, quieren que vosotros tengan lo que es una oportunidad. Sé que no debería hacer esto. Dime una inicial o dos iniciales que coincida con tu nombre o tu apellido. Esa inicial, mi querido Virgo, tómalo. Vamos a suponer que se llama Richard, pero no te sale la letra I. Está dentro del nombre. Richard, hay una I. Vamos a suponer que es Richard y te sale la R. Pues ya está, primera letra. La letra que esté relacionado con el nombre o el apellido o el apelativo, el apodo, como tú llamabas a esta persona. Voy a sacar solo dos. Dime, por favor, cuál es la inicial. La letra H y la letra U. La letra E y la letra R.
Esas son las iniciales, ¿vale? Me dice, sí, soy yo. Me dice el rencor. Tienes que dejar el rencor, ¿vale? Quiero demostrarle que es que llega mucha palabra. O me dice, quiero demostrarle que se marche o que se marche de ahí. O tú tienes que irte de algún lugar. Escucha el susurro que te va a llegar luego, me dicen, ¿vale? Escucha el susurro. Ay, mi querido Virgo, se me fue el tiempo, corazón. Vamos a ver qué nos dicen economía, cariño. Vamos a ver. Dime si tú has escuchado algún tipo de música cuando te has despertado o cuando estás en casa, ¿vale? Se está manifestando por música también. Economía, cariño. Tenemos lo que es la carta del caballo de oros, la carta también del 10 de oros, la carta del 9 de copas, cariño. Te llega una propuesta en la parte económica o vas a firmar un documento, trámite legal, pero esto es abundancia, Virgo. Te llega abundancia, ¿vale, corazón? Y tenemos lo que es la carta 9 de copas. Te veo compartiendo con la familia, con tu entorno, o simplemente te llega lo que es un dinero para que tú puedas cubrir tus gastos personales o para que puedas de repente, yo que sé, cariño, ayudar a tu familia, a tu entorno también. Pero te llega dinero, Virgo. O te llega un contrato, o te llega un trabajo, o vas a firmar un documento, o te dan ese préstamo, pero te llega dinero. Te llega dinero, corazón, en esta semana. Vamos a ver las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Vamos a ver las características, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, siento que estás lidiando con una persona que puede ser de elemento tierra. Es como que hay una persona que quiere volver otra vez lo que es a tu vida. Esta persona tranquilamente trabaja por cuenta propia. Puede ser que trabaje algo relacionado con la seguridad, desde un policía, bancos, fuerzas armadas, etcétera, etcétera. O tiene su propio negocio. Veo que esta persona también que está lidiando contigo, que puede ser de elemento tierra, posiblemente se acaba de divorciar o se acaba de separar. Piel blanca, piel trigueña, se pinta el cabello de algún color. La carta del 6 de espadas. Hay una persona que vuelve a tu vida, corazón. Una persona que deja todo. O se cambia de país, o se está separando, o simplemente viene a pedirte lo que es una oportunidad. Veo que esta persona jamás te olvidó. Muchos de vosotros también, mi querido Virgo, no todo tiene que ser pareja. Puede ser que tú me digas, Richard, acaba de volver mi hijo, mi hija de otro país, de otra ciudad, y como que está un poco triste, está un poco melancólico, melancólica. Tienes que tenerlo paciencia, ¿vale? Van a regresar muchas personas a tu vida, pero tienes que tener paciencia. Piel blanca, puede ser cabello negro también. Son personas que tienen mucha energía, pero simplemente que por el momento, por la circunstancia, están un poco deprimidos o deprimidas. La carta de la luna, me están diciendo, para muchos de vosotros, mi querido Virgo, va a haber claridad con la familia o simplemente hay una persona con la cual vosotros tenían algún tipo de problema, este hombre o esta mujer viene arrepentido o arrepentida a hablar contigo, ¿vale? Te va a explicar la situación, te va a decir todo lo que ha pasado, que ha sido lo que es un error. Es como que me dan a entender que hay una persona que viene a pedirte perdón. Puede ser elemento agua como también puede ser elemento aire, pero alguien viene a pedirte perdón. Vamos a continuar. La carta de la estrella. Para muchos de vosotros esa persona que viene de afuera puede ser a través de llamada telefónica, mensaje de texto o es una persona que tiene que hacer un viaje muy largo pero viene por ti, Virgo. Este hombre o esta mujer necesita que tú le des una oportunidad. Me están diciendo, ¿vale? Voy a sacar lo que es respuesta en el tarot egipcio. Me ha faltado el tiempo. Te enseño las cartitas. Alguien necesita que tú le des una oportunidad. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. Me faltó el tiempo, corazón. A ver. Vamos a ver 3 grupos. Porque una vez me han dicho, Richard, y respuesta, te entiendo, es muy importante, cariño. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la justicia es un sí. Para aquellos que han elegido, perdón, la opción 2, la carta de la rueda es un sí. Capricornio. Libra. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la emperatriz es un sí, un Virgo. Muy bien, corazón. Gracias por tu apoyo, mi querido Virgo. Espero que te guste esta lectura bonus, ¿vale? Es que para poder canalizar necesito más tiempo, cariño, pero lo voy a intentar hacer, ¿vale? Te quiero, Virgo. Hasta la vista y sé feliz.